Buenos días, queridos estudiantes de octavo básico. Vamos a comenzar con la retroalimentación de la cápsula número 4. El objetivo de la ficha número 4 era reconocer los cambios que generó en la historia del ser humano la revolución científica, como el nacimiento de la ciencia moderna. Entonces, la ficha número 4 traía una serie de textos, de documentos que ustedes debían leer, destacar, analizar, y a partir de eso debían responder una serie de preguntas. Sin embargo, lo más esencial era que ustedes comprendieran que posterior al Renacimiento y al humanismo, se vivió dentro de Europa el desarrollo de la ciencia moderna que se transformó en una verdadera revolución científica. Ahora bien, ciencia moderna porque es una nueva forma de comprender el mundo y de comprender las ciencias, de comprender cómo se van a tratar estas ciencias, cómo se van a estudiar estas ciencias y en qué se van a basar. Por lo tanto, la ciencia moderna es del siglo XVI al siglo XVII, es su formación y esta gran revolución y explosión de descubrimiento que va a ser considerada una revolución porque va a cambiar la forma de comprender lo que es la ciencia y va a significar una revolución en las áreas de la química, de la física, de la astronomía, de la biología y de la anatomía humana. Si ustedes recuerdan, en las fichas anteriores nosotros vimos el Renacimiento y el humanismo y vimos cómo en el Renacimiento y en el arte se fijaron mucho en la figura humana y en su proporcionalidad. Bueno, eso claramente iba a derivar en que los del área científica se preocuparan por cómo se constituía la anatomía humana. Ahora bien, la ciencia moderna se va a centrar esencialmente en el uso de la razón. ¿Ya? Recordemos que en esta mirada antropocéntrica, el hombre es el centro, ¿ya? Y todo gira en torno a la creación del hombre. ¿Y qué es lo que hace crear al hombre? El uso de la razón. Y para que esta ciencia moderna sea una verdadera revolución y un cambio, es porque va a surgir en ella el concepto del método científico. Es decir, cada investigación, cada proceso científico va a tener que seguir este método rigurosamente. Y es un método con el cual se trabaja hasta el día de hoy. Probablemente a muchos de ustedes les interesa en algún futuro ser grandes científicos en distintas áreas y en todas ellas, a partir de sus investigaciones, van a tener que utilizar este método que fue creado entre el siglo XVI y el siglo XVII. ¿Qué nos dice el método científico? Que en primer lugar, cuando hay un fenómeno, cualquiera sea este, lo primero que tengo que hacer es observar. Observo mi entorno. Ya ustedes en estos momentos pueden estar haciendo el mismo ejercicio, ir observando su entorno y ver una problemática dentro de su entorno. Por ejemplo, estoy al frente de la ventana y las cortinas no logran bloquear la luz del sol. Entonces, observo el problema, planteo el problema y luego busco la información. Busco la información en internet, mi mamá tiene unos libros, le pregunto igual a mi papá por si sabe algo, mi abuelito me dijo tal cosa y recopilo esa información y la ordeno. Y a partir de la información y de todo lo investigado, genero una hipótesis, ¿ya? Mi hipótesis es el planteamiento de cómo yo creo que se le puede dar solución al problema. Por ejemplo, las cortinas no son capaces de bloquear la luz solar porque son muy claras, ¿ya? Porque en verdad las cortinas son blancas. Esa es mi hipótesis. Y luego de la hipótesis viene la experimentación. Coloco otras cortinas blancas. Veo si ocurre lo mismo de si se traspasa la luz o no. Luego coloco unas cortinas verdes. Se traspasa menos.
Luego coloco unas cortinas negras y en verdad ahí me doy cuenta de que no se traspasa la luz. Entonces ahí yo saco conclusiones. Sí, en verdad la luz se traspasa porque las cortinas son muy claras y delgadas. Ejemplo. Utilicé el método científico para mi razonamiento. No digo eso porque yo lo creo, sino que lo digo porque lo investigué, lo estudié, desarrollé un experimento y saqué conclusiones. Ese es el método científico y eso surge a partir de la ciencia moderna. Y dentro de esta ciencia moderna, uno de los hitos más importantes va a ser los de la teoría heliocéntrica con Nicolás Copérnico y que luego la va a seguir Galileo Galilei, en la que dice que en verdad la Tierra no es el Sol no es el que gira en torno a la Tierra, sino que por el contrario, es la Tierra la que al igual que los otros planetas giran en torno al Sol y que el Sol es este ser inmóvil y que la Tierra tiene movilidad. Y que va a ser una de las teorías que se confirmaron y son reales en la actualidad, pero que en ese tiempo van a ser más mal catalogadas por la Iglesia. Entonces, debemos comprender que los estudios sobre el hombre y la naturaleza proliferaron con gran protagonista gracias a la observación. Cualquier fenómeno científico surge a partir de la observación y se concluye a partir de la experimentación. Ahora bien, en la guía salían bastantes textos e imágenes y el primero tenían que analizar una imagen en donde se mostraba el juicio de Galileo Galilei. Entonces dice, ¿quiénes son los que hacían el juicio? Son sacerdotes los que querían enjuiciar, ¿ya? Cuando se habla del tribunal de la Inquisición, se habla de un tribunal, uno de los tribunales más malvados de la historia de la Iglesia Católica. Ya ellos se encargaron de perseguir a los brujos, a los herejes, de generar bastantes mecanismos de tortura que los vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo se ven ellos en la imagen? Era la otra pregunta. Entonces Galileo está en una postura bastante segura, mientras que los sacerdotes algunos están serenos y otro está seguro de implantar un juicio. ¿Ya? ¿Y cuál es la relación, por lo tanto, entre la Iglesia y la ciencia? Es que los descubrimientos y avances científicos avanzaban rápidamente, rompiendo con las creencias de la Iglesia. O sea, el desarrollo de la ciencia va a significar una pérdida del poder de la Iglesia católica principalmente. Por tanto, el pensamiento científico se transforma en un verdadero enemigo para la Iglesia, pues éste le va restando poder en el tiempo. ¿Ya? Tenemos que pensar que la edad medieval era controlada por la Iglesia. Todo obedecía lo que la Iglesia decía, más allá de lo que decían los reyes. En cambio, en la época moderna eso va a ir cambiando a partir del humanismo y del Renacimiento, pero también de la revolución científica. ¿Qué debe sentir ese investigador? Por la imagen de Galileo, aventura, miedo, ansiedad, pues es una travesía lograr exponer un avance científico sin que la Iglesia no los condenara. Entonces, todo científico en el siglo XVI y el siglo XVII era un verdadero revolucionario. La fuente número 2 nos va a hablar de otro texto. Vamos a buscarlo en la guía para ir desarrollándolo bien. Y bueno, habla sobre distintas características de también la relación con la Inquisición. Dice, ¿cuáles son las ideas y acciones de Galileo que el Tribunal de la Inquisición condenaba? Ya, entonces el texto tiene que ver con qué es lo que exponía Galileo Galilei y por qué el Tribunal de la Inquisición y la Iglesia lo condenó. En primer lugar, que el Sol es el centro del mundo, o sea, el centro del universo más bien, y que está inmóvil, y que alrededor de él la Tierra se mueve, ¿ya? Entonces, cambia con la teoría anterior que decía que el Sol era inmóvil y que el Sol se movía y la Tierra era el centro del universo y la Tierra era inmóvil. Cambia porque el Sol es el centro y la Tierra gira en torno al Sol.
Por enseñar, también dice que Galileo le enseña su teoría a sus discípulos, hace publicaciones científicas y mantiene comunicación con otros científicos. Entonces era todo un pionero de la época y era una verdadera amenaza para la iglesia. Luego, la segunda pregunta dice, según la Inquisición, ¿por qué son erróneas esas ideas? Bueno, porque la Inquisición y la Iglesia Católica seguía lo que las Santas Escrituras decían o establecían, en este caso la Biblia. Por lo tanto, cualquier cosa que estuviera en contra de lo que decía la Biblia era considerada una herejía, era considerada magia, era considerada oscurantismo, etc. Y dice, si tú hubieras sido parte del tribunal de la Inquisición, ¿cuál hubiese sido tu postura? Explica. Y ahí ustedes tienen que, en verdad, es una respuesta personal, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo me pongo en el lugar de un sacerdote de la época, hubiera defendido lo que el Tribunal de la Inquisición establecía, estando a favor de la Iglesia, porque fui formado y disciplinado en la Iglesia Católica. Entonces, en esa época era muy difícil a veces decirle que no. Sin embargo, siempre hubiera estado la inquietud de ver si es verdad todas las cosas que decían o hacían estos científicos. Luego ustedes debían leer 4 documentos y de esos 4 documentos responder 3 preguntas. Relación de la ciencia con la religión, cómo o no se refiere a las preocupaciones de la Iglesia por la acusación de Galilei y cómo logró el autor mantenerse fuera de los problemas de la autoridad religiosa. Bueno, a partir de la primera pregunta, todo de cierta forma avalan su desarrollo científico en Dios. Dicen que por la gracia de Dios yo logré desarrollar esta investigación. Si Dios no me hubiera ayudado, yo no hubiera terminado de hacer este conocimiento. Y hay un autor que en vez de hablarle a Dios, le pide y le da la razón al rey. Y ahí también hay un cambio, porque vamos a ir viendo que las monarquías y los reyes van a ir teniendo cada vez más poder. Y en la fuente número 3, que es de Galileo Galilei, él establece que la religión es fingida, que la religión es literal también, que en verdad la religión no logra llegar al nivel de la interpretación, sino que todo lo ve de forma literal. En cuanto al tema de Galileo Galilei, dice que algunos clamaban por su desaprobación y que otros sabían que iba a ser enjuiciado, ¿ya? Y que de cierta forma tenían que rendirle apoyo a la Iglesia Católica porque era la única forma de no ser enjuiciados. ¿Ya? La fuente número 4 no habla del tema, la fuente número 3 no habla del tema porque en verdad es Galileo Galilei y va a ser enjuiciado por criticar a la Iglesia y a la Sagrada Escritura. Y la fuente número 2 dice que tiene una razón no instruida, el desarrollo de una crítica a la Iglesia a partir de lo vivido por Galileo. Y en la última, ¿por qué no tienen problema? Porque en verdad el documento número 1, por ejemplo, no le solicita la autoridad al Papa, a su santidad el Papa. O sea, le dice que el avance científico que él ha logrado lo puede publicar solo si usted como la santidad lo aprueba. Kepler, que es el segundo documento, no muestra ningún conflicto con la Iglesia, no se demuestra si hubo o no problema. La fuente número 3 del documento no lo expone, pero Galileo Galilei fue condenado por la Iglesia. Y en la fuente número 4, como decía anteriormente, no tiene problema porque el poder y la autoridad se la da al rey y no a la Iglesia. Y ahí hay un cambio de mentalidad. Y para finalizar, las últimas preguntas van a tener que ver con la nueva forma de conocer el mundo natural. Fue una revolución porque en verdad permitió el avance de todo el tipo de ciencia. Ya no solo centrarnos en el universo, sino que también centrarnos en el desarrollo de la física, en el desarrollo de la química, en el desarrollo de la biología, de la botánica, en el conocer cómo es la relación entre la naturaleza y el hombre, cómo la naturaleza permite la transformación y la calidad de vida del hombre. Y la última pregunta tiene que ver con la revolución científica. ¿Es un proceso que terminó
o continúa presente. Claramente la revolución científica no ha terminado. Hoy día estamos en una modalidad de teletrabajo gracias al internet, gracias a la conectividad, gracias a que hay plataformas en donde se pueden subir las guías, videos, hacer clases online. Y eso nos demuestra que la revolución científica ha cambiado su mirada, pero sigue día a día avanzando y en verdad no sabemos cómo va a terminar. Espero que se encuentren muy bien, cariños, adiós.